El aire en el estadio era un puñetazo húmedo y denso, cargado con el hedor acre del tartán sintético, recién calentado por un sol que no perdonaba, y el sudor de miles de gargantas expectantes. Un coliseo de miradas frías, de juicio implacable, donde el nombre de México parecía desvanecerse en el eco de los altoparlantes, apenas un murmullo insignificante frente al estruendo que celebraba a las divas europeas, a las reinas africanas. Ella, la nuestra, era una figura diminuta en la línea de salida, un punto de insignificancia en medio de la opulencia y la precisión germana, la fuerza descomunal de las nigerianas, la elegancia sueca. La cuenta regresiva se proyectaba en el gigantesco marcador, parpadeando con la crueldad de un tic-tac que anunciaba el fin, el último aliento de una esperanza casi ahogada. La tensión era palpable, un nudo en el estómago de todo aquel que portaba la sangre de esta tierra. Cada segundo era una losa, cada respiración, un presagio. Los ojos azules de la favorita, la rubia nórdica con sus patrocinios impecables y su técnica pulida por millones, la escrutaban desde la distancia. Un desprecio silencioso que era más hiriente que cualquier grito. Una mirada que decía, ¿tú? ¿De dónde vienes, pequeña? Ella sentía la quemadura de ese juicio, pero también el ardor de una furia ancestral, la misma que ha forjado a nuestra gente en la fragua de la adversidad. Las cámaras, los focos, todos apuntaban a la perfección ajena, a la promesa de un salto inmaculado, mientras la nuestra solo tenía el eco de los sacrificios en el altiplano, el sabor a tierra y sudor de cada amanecer entrenando con lo poco que había. El tiempo se estiraba, cada milisegundo una eternidad donde el ácido láctico ya comenzaba a danzar en sus muslos, un preámbulo doloroso al esfuerzo sobrehumano que se avecinaba. El aire vibraba con la expectativa, la condena ya escrita, un último respiro hondo que no era solo aire, sino el aliento de millones de compatriotas, el peso de una bandera que se negaba a ser pisoteada. Sus ojos, ahora un túnel, ignoraban el mar de rostros, el estruendo que se amplificaba con cada palpitar de su propio corazón. El olor químico de la pista, una esencia familiar de tantas batallas libradas en solitario, se mezclaba ahora con el metálico aroma del miedo ajeno y la arrogancia de los campeones predestinados. Cada músculo, tenso como una cuerda de violín a punto de romperse, recordaba las infinitas madrugadas, el frío calando los huesos, en las pistas de provincia, el sacrificio de la familia, la fe ciega. El tartán bajo sus spikes era un lienzo de oportunidades, pero también un campo minado de expectativas. La distancia, la barrera impuesta por la arrogancia extranjera, parecía insuperable. El abismo, el salto final, se abría ante ella, inminente, brutal. En ese instante de quietud forzada, donde el mundo entero parecía contener la respiración para presenciar la enésima coronación de la perfección europea, una chispa, un fuego antiguo, se encendió en lo más profundo de su ser. No había vuelta atrás. La línea de partida era el umbral entre el olvido y la eternidad, entre la humillación y el orgullo de una nación. Sus dedos, crispados, arañaban el aire, buscando una fuerza invisible, la energía de la tierra que la vio nacer. El grito de la multitud, un eco distante para ella, era un rugido de leones para los demás. Para la mexicana, era el silencio ensordecedor de su propia determinación, el latido visceral de un corazón que se negaba a ceder. La voz de la favorita, burlona y arrogante, resonó en su mente: jamás me supera en distancia. Y en ese eco de desprecio, la mexicana encontró no la derrota, sino la furia que la haría volar. El gigantesco marcador, con sus luces de neón implacables, proyectaba la estadística cruel. La favorita nórdica ostentaba un récord personal de 7.20 metros, una distancia que para la nuestra parecía el filo de un abismo insalvable.
Los comentaristas, con su acento anglosajón, pulcro y desinteresado, ya la daban por sentada, su victoria un mero trámite, una nota al pie en la crónica que sería escrita por los suyos. La mexicana, con un modesto 6.85 metros, era apenas una participante exótica, un borrón insignificante en la fastuosa historia que los europeos y africanos ya consideraban suya. El murmullo colectivo, un siseo de serpiente de condescendencia, confirmaba el veredicto antes del primer salto. Las cámaras se posaban en la rubia, en sus músculos definidos, en su sonrisa confiada, ignorando a la nuestra, un fantasma en el fondo de la toma. La certeza de su derrota era tan palpable como el calor opresivo que sofocaba el tartán, un destino ya sellado por la arrogancia del mundo. El desprecio en el aire era un sudor frío que calaba hasta los huesos de la voluntad indomable. Las pantallas gigantes no dejaban lugar a dudas. La tabla de posiciones mostraba a la favorita en la cima, seguida de cerca por una alemana de precisión mecánica y una keniana cuya potencia desafiaba la gravedad. Todas ellas con presupuestos millonarios, entrenadores de élite y tecnología de punta, eran la encarnación del deporte moderno. En contraste, el nombre de nuestra guerrera flotaba en los últimos puestos, un número más en la lista, sin patrocinios relucientes, sin la infraestructura que pulía diamantes en otras latitudes. Ella era el reflejo de la escasez, del ingenio, de la garra forjada en la sierra, donde cada salto era contra la tierra dura, no contra un foso de arena impecable. El juicio ya estaba dictado, la balanza estaba irrevocablemente inclinada, el peso del mundo en contra de un corazón de agave. Los reporteros europeos, con sus micrófonos apuntando a las figuras consagradas, hablaban de récords, de marcas olímpicas, de la superioridad innata de sus atletas. Sus pronósticos eran tan fríos como el hielo de las cumbres nórdicas, tan tajantes como el acero alemán. La mexicana, para ellos, era una intrusa, una anécdota colorida en la antesala de la verdadera competencia. Sus voces, amplificadas por los altavoces, eran un coro de desdén que buscaba apagar la última chispa de esperanza. Cada palabra era una daga que no buscaba herir el cuerpo, sino el espíritu, la identidad de una nación acostumbrada a pelear desde la desventaja. El eco de su arrogancia rebotaba en las tribunas, un estruendo que intentaba someter la rebelión silenciosa que bullía en el pecho de nuestra atleta. El juicio no era solo deportivo, era un veredicto social, económico, histórico. La élite del atletismo mundial, con sus trajes impecables y sus sonrisas forzadas, ya había escrito el guión. La historia de Cenicienta no era para las que venían de la tierra del maíz, sino para las que poseían el linaje y los recursos. La nuestra, una anomalía, un error en la matriz de la perfección europea, estaba destinada a confirmar la narrativa de la inferioridad frente a la civilización atlética. Era una condena sin juicio, una sentencia impuesta por un sistema que valoraba el capital sobre el corazón, el pedigrí sobre la pasión. La indignación era un nudo en la garganta, una rabia contenida que amenazaba con estallar, alimentando el fuego de la resistencia. Y así, mientras la voz del estadio anunciaba el turno de la favorita y el público hipnotizado se preparaba para aplaudir la enésima demostración de poder extranjero, el aire se tensó con la declaración final del juicio. La mexicana, de pie en la línea de salida, sentía el peso de esas palabras, de esos números, de esas miradas que la daban por vencida. El mundo entero le gritaba su derrota antes de que siquiera hubiera saltado, pero en lo profundo de su ser, donde residía la furia forjada en el altiplano, el desprecio no era un arma que la doblegara, sino el combustible más puro, el catalizador de una explosión de voluntad. La arrogancia ajena era el trampolín para su vuelo más improbable. La arrogancia ajena era el trampolín para su vuelo más improbable. Pero no era el primer desprecio que la empujaba. La memoria de la mexicana se rebobinó con la velocidad de un rayo, retrocediendo a los albores de su promesa, a esos días donde el tartán era un sueño lejano y la pista, la tierra áspera del altiplano.
Recordaba el desdén de los que la veían correr descalza, con sandalias gastadas o tenis remendados, mientras otros, en los centros de alto rendimiento de la capital, ya usaban spikes de última generación. Su primer entrenador, un viejo campesino con más sabiduría que diplomas, le había dicho: «Hija, aquí la tierra no te da medallas, te da fortaleza». Y esa fortaleza, forjada en la escasez, era el cimiento de cada fibra muscular que ahora temblaba en la línea de salida. Allá, en la sierra, el aire se sentía más delgado, pero cada bocanada era un elixir que forjaba pulmones de acero, no de laboratorio. Sus pistas eran veredas de piedra suelta, caminos polvorientos que se elevaban entre pinos viejos y cactus centenarios. No había cronómetros digitales, solo el sol marcando el paso y el latido de su propio corazón como metrónomo. Cada zancada era un pulso contra la gravedad, un desafío a la erosión, no una carrera contra el reloj. El foso de arena, en su imaginación, era un charco de lodo tras la lluvia o la orilla de un arroyo seco que debía sortear. Así aprendió a volar, no por técnica depurada, sino por la imperiosa necesidad de superar el obstáculo que la tierra misma le ponía. La escasez, esa compañera constante, no fue un límite, sino una maestra. Sin la nutrición balanceada de los atletas de élite, su cuerpo se hizo fuerte con tortillas, frijoles y chiles, la dieta ancestral que le daba la energía de su tierra. Sus músculos, lejos de los gimnasios equipados con máquinas de última generación, se esculpieron cargando leña, acarreando agua, trabajando la milpa. El entrenamiento de fuerza era la vida misma. No había masajistas ni fisioterapeutas. El dolor se disipaba con ungüentos de hierbas y el abrazo silencioso de su madre. La falta de recursos no mermó su espíritu, lo templó, lo hizo más resistente, más astuto, más mexicano en su capacidad de transformar la adversidad en virtud. Esa lucha, grabada en cada cicatriz invisible de su cuerpo, era la misma que ha definido a México a lo largo de los siglos. La resistencia indígena ante el invasor, la revolución contra la injusticia, la perseverancia ante los terremotos y las crisis económicas. Ella no solo corría por sí misma, en cada fibra de su ser latía la memoria colectiva de un pueblo que se niega a ser doblegado. Los europeos hablaban de récords y marcas, pero ¿qué sabían ellos de la marca del hambre, de la huella del sacrificio que deja el esfuerzo cuando no hay red de seguridad? Su carrera era un acto de afirmación, un grito silencioso de que el corazón, la voluntad y la garra mexicana pueden desafiar cualquier estadística, cualquier pronóstico preestablecido. Recordaba una tarde helada, con el sol cayendo a plomo sobre los cerros, cuando su tobillo se torció en una grieta oculta. El dolor fue un aguijón que le recorrió la pierna, pero no había tiempo para lamentaciones. Tenía que volver a casa, caminando cojeando kilómetros, con el miedo de que ese fuera el fin de su sueño. Sin hielo, sin vendas elásticas, solo la fe y la promesa de que al amanecer el dolor sería menor. Al día siguiente, con el tobillo hinchado, saltó de nuevo, apenas unos centímetros, pero saltó. Esa fue su fisioterapia, su rehabilitación, la terquedad indomable de no ceder, de empujar el cuerpo más allá de sus límites, de escuchar la voz interna que le decía: «No te rajes, cabrona». Su familia, con las manos curtidas por el trabajo y el rostro marcado por el sol, había sacrificado lo poco que tenían para que ella pudiera seguir su camino. Cada par de tenis, cada pasaje de autobús a la ciudad más cercana para una competencia regional, era un pedazo de su propia subsistencia. No había becas ni patrocinadores que aliviaran esa carga. Su padre, con la espalda encorvada, le entregaba sus escasos ahorros con la misma devoción con la que sembraba el maíz. Su madre, con el rebozo cubriendo el cansancio, le cocinaba con un amor que era combustible. Esa deuda de amor, de sangre y de sudor, era el peso más grande y el impulso más poderoso que cargaba en cada zancada. Por eso, mientras el mundo se preparaba para ver a la favorita volar, la mexicana no solo sentía el
ácido láctico en sus muslos, sino el eco de todos esos sacrificios, la voz de su tierra, el orgullo de su gente. No era una participante exótica, sino la encarnación de la tenacidad mexicana, una guerrera forjada en la adversidad que se negaba a hacer una nota al pie. La arrogancia de la nórdica, la frialdad de los comentaristas, el juicio de un sistema que la subestimaba, no eran barreras, eran la energía que alimentaba su fuego interno. Esa furia forjada en el altiplano no era solo un sentimiento, era la suma de cada privación, cada lágrima, cada gramo de dignidad que ahora se convertiría en un salto inmortal. La arrogancia ajena era el trampolín para su vuelo más improbable. La favorita nórdica, con la calma de quien sabe su destino, inició su secuencia. Cada zancada era una coreografía de precisión, una inversión calculada de millones en biomecánica y nutrición. Sus músculos, moldeados por la tecnología, impulsaron su cuerpo con una facilidad insultante, un vuelo raso que aterrizó con un tud sordo y perfecto en la arena. El rugido del estadio fue un eco de adoración, un coro que confirmaba su supremacía. La pantalla gigante parpadeó, 7-15 metros, un golpe contundente, una declaración de intenciones que resonó como una condena en el pecho de la mexicana, quien observaba, sintiendo el desprecio silencioso que emanaba de cada fibra de esa perfección foránea. Luego, la alemana, una máquina de eficiencia teutona con movimientos tan exactos como un reloj suizo, replicó la embestida. No había pasión desbordada, solo una técnica pulcra, repetitiva, fría. Su salto fue un arco tenso, una demostración de fuerza controlada que la catapultó a 7.08 metros. El público, ya anestesiado por la excelencia ajena, aplaudió con la misma solemnidad. La mexicana, mientras tanto, sentía el primer hormigueo del ácido láctico en sus muslos, un preámbulo doloroso al esfuerzo. El olor a metal de su propia adrenalina se mezclaba con el hedor a sudor y esperanza ajena, mientras el abismo de la distancia se hacía más profundo y la presión más asfixiante. Llegó su turno, un aliento hondo, no de calma, sino de una furia contenida que amenazaba con desgarrarle el pecho. Corrió. Cada zancada, una punzada de dolor que se intensificaba, el tartán ardiendo bajo sus spikes como si le quemara la planta de los pies. El salto fue un acto de fe, un intento desesperado por rasgar el cielo, por acortar la distancia. Aterrizó con un impacto que le recorrió la espina dorsal, un leve desequilibrio que le robó preciosos centímetros. La pantalla mostró un 670, un suspiro colectivo de indiferencia. Los comentaristas apenas balbucearon su nombre, un mero trámite. Se sentía como un fantasma en su propia batalla, invisible, un número más en la tabla que dominaban las reinas foráneas. Mientras las favoritas celebraban sus marcas, la mexicana sentía como el ácido láctico comenzaba su danza macabra. Sus cuádriceps ardían, los isquiotibiales tensos como cuerdas a punto de romperse. El esfuerzo no era solo muscular, era una batalla contra la fatiga que se arrastraba desde las profundidades de su ser. Cada respiración era más pesada, cada paso una tortura silenciosa. El sol implacable del mediodía le secaba la garganta. La deshidratación era un enemigo invisible. La imagen de las europeas, frescas, impolutas, contrastaba brutalmente con su propia agonía, un espejo cruel de la disparidad de recursos y la carga de cada sacrificio. La tercera ronda, la keniana, con una potencia que desafiaba la lógica, lanzó su cuerpo al aire con una explosión de energía salvaje, logrando un 7.05. El podio parecía inalcanzable, blindado por los muros de la excelencia extranjera. La mexicana veía cómo sus sueños se desdibujaban, cómo la distancia crecía no solo en metros, sino en el peso de la imposibilidad. El sudor le corría por la frente, salado y amargo, mezclándose con el polvo del tartán.
El desprecio de los ojos azules de la nórdica, ahora más evidente, era un puñal que se clavaba en su orgullo, una burla silente que resonaba en cada músculo adolorido. Su segundo salto, una oportunidad para corregir, para empujar más allá del umbral del dolor. Cerró los ojos un instante, invocando la fuerza de sus ancestros, la garra de su tierra. Corrió con una determinación feroz, cada zancada un juramento. El despegue fue más agresivo, más violento, buscando arañar esos centímetros vitales. Cayó en la arena con una furia desatada, pero la marca, un 6,80, era apenas un consuelo, una mejora marginal que no alteraba el panorama. Los comentaristas ya la daban por vencida, sus voces, un murmullo distante de despedida, mientras las cámaras regresaban a la perfección de las líderes. El desgaste físico era brutal, la cabeza le palpitaba, el corazón le martilleaba en las sienes, sus gemelos se sentían como piedras, sus hombros pesados, cargando no solo su propio cuerpo, sino el peso de las expectativas de un pueblo entero. Cada vez que se levantaba de la arena, sentía una punzada, un recordatorio de los límites que su cuerpo estaba alcanzando. No había masajes ni bebidas energéticas de última generación, solo la terquedad de su espíritu y el sabor metálico de la sangre en su boca. La fatiga era un monstruo que le susurraba al oído que se rindiera, que la batalla ya estaba perdida. Mientras la competencia avanzaba, las sonrisas de las favoritas se hacían más amplias, sus gestos más confiados. Ellas sabían que su lugar estaba asegurado, que el oro era suyo por derecho, por inversión, por linaje. La mexicana, en contraste, se sentía cada vez más pequeña, más insignificante, como si el estadio la estuviera absorbiendo en su vastedad. Los focos la ignoraban, la multitud apenas la percibía. Era una sombra en la periferia de la gloria ajena, una nota a pie de página en un evento que ya tenía a sus campeonas predestinadas. El aire se volvió irrespirable, cargado con el olor a derrota. El gigantesco marcador, con sus números crueles, mostraba la tabla final antes de los últimos intentos. La nórdica, la alemana, la keniana, todas por encima de Mindu de Sinpis, los 7 metros, y ella, la mexicana, estancada en un modesto 6,80 en los últimos lugares, con el abismo de la eliminación a un solo paso. Los comentaristas ya habían cerrado sus análisis, dedicando sus últimas frases a la inminente coronación de las favoritas. El mundo entero ya había dictado sentencia, había escrito el final de esta historia, un final donde México no era más que un espectador silencioso de la gloria ajena, un destino predecible, pero en lo más profundo de su ser, en el núcleo de su corazón de agave, la mexicana sintió como el desprecio, la fatiga y el dolor no la doblegaban, sino que la transformaban. Cada punzada, cada mirada de condescendencia, cada palabra de los comentaristas era una chispa que encendía la furia forjada en el altiplano. Su cuerpo dolía, pero su espíritu ardía con una intensidad inquebrantable. La derrota era una opción, sí, pero no para ella, no para la sangre que corría por sus venas. El mundo podía haberla dado por vencida, pero ella no se iba a rendir. La arrogancia ajena, ese juicio final, se convertiría en su último y más poderoso combustible. La arrogancia ajena, ese juicio final, se convertiría en su último y más poderoso combustible. El gigantesco marcador parpadeaba, un recordatorio cruel del tiempo que se agotaba, de las oportunidades que se desvanecían como el humo. Esta era la última llamada, el último salto, el umbral entre el olvido y la eternidad. En su mente no solo corría por un metal, sino por el rostro curtido de su padre, por la sonrisa cansada de su madre, por los ojos brillantes de sus hermanos menores que la veían como un faro de esperanza. El ácido láctico en sus muslos era ahora un volcán en erupción, pero la erupción de su espíritu era más violenta, más incontrolable. El silencio que precedía su carrera final no era la ausencia de sonido, sino el rugido ensordecedor de su propia voluntad, la promesa que le había hecho a su tierra, a su sangre, a sí misma. No había espacio para la duda, solo para la
furia convertida en vuelo. En cada fibra de su ser resonaba la imagen de su madre, con las manos ásperas por el trabajo incansable, el rebozo cubriendo los hombros cansados, la mirada llena de una fe inquebrantable. Recordaba el sacrificio silencioso de verla partir, el sabor de las tortillas que le preparaba con amor, la bendición susurrada al oído antes de cada viaje. Esa mujer, que había movido montañas por ella, merecía más que una derrota digna. Merecía el honor, la alegría de una victoria arrancada a la adversidad. El olor a polvo del altiplano, a leña quemada, a hogar, se superponía al hedor químico del tartán, anclándola a la realidad de su origen, a la deuda de amor que cargaba. Las favoritas europeas, con sus cuerpos impolutos y sus entrenadores a pie de pista, jamás entenderían la profundidad de esa conexión, la fuerza que emanaba de un amor tan puro y visceral. La voz de la favorita, con su «jamás me supera en distancia», regresó a su mente como un eco hiriente, un golpe bajo que buscaba desmoralizar. Pero no lo logró. Se convirtió en una chispa, un incendio descontrolado. Esos ojos azules, fríos y arrogantes, que la veían como un estorbo, ahora eran el blanco de su furia más profunda. Esto ya no era solo una competencia deportiva, era un desafío personal, una afrenta directa a su dignidad, a la de su gente. Sentía la humillación colectiva de siglos de desprecio, de ser vista como menos, como inferior. El ácido láctico se transformó en pura adrenalina, la rabia en una energía explosiva que recorría cada músculo, cada tendón. No iba a ser un número más, no iba a ser la confirmación de la profecía extranjera. El llamado del altiplano, de la tierra que la vio nacer, era un rugido ancestral en sus venas. No solo corría por ella misma, sino por cada cactus que se aferra a la roca, por cada pino que resiste el viento helado, por la terquedad indomable de su raza. La garra mexicana, esa fuerza primigenia que ha permitido a su pueblo levantarse una y otra vez de las cenizas, ahora latía con una intensidad inusitada en su corazón. Las montañas, los ríos secos, los caminos pedregosos, todas las adversidades que había superado en su entrenamiento solitario, se materializaban en una energía palpable. No era solo músculo, era espíritu. El olor a tierra mojada, a pino y a lluvia de la sierra, imaginado en medio del bullicio, le recordaba que era hija de esa fuerza inquebrantable, una guerrera forjada en la fragua de la escasez. Y sobre todo, la bandera. El tricolor no era un simple paño, sino el manto sagrado que envolvía los sueños de millones de compatriotas, los que la veían en sus casas, en sus trabajos, en sus pueblos remotos. Sentía el peso de la historia, de las batallas libradas, de los héroes que habían derramado su sangre por esta tierra. Cada comentario despectivo, cada pronóstico de derrota de los anglosajones era un insulto directo a ese estandarte, a la identidad de un pueblo que se negaba a ser doblegado. Este salto, no, era solo un intento de marca, era una declaración de independencia, un grito silencioso contra la arrogancia que intentaba borrar la grandeza de México. El ardor en su pecho no era solo el dolor físico, sino la furia ardiente del orgullo nacional, inquebrantable, indomable. Más allá de la gloria personal, su mente visualizaba las consecuencias tangibles de una victoria. No solo el oro, sino la posibilidad de una vida mejor para los suyos. Unos spikes nuevos para su hermano pequeño, que corría descalzo y soñaba con ser como ella. Medicina para la abuela, cuya tos seca se intensificaba con el frío del altiplano. Un techo reparado para la humilde casa de adobe que se resquebrajaba con cada temporada de lluvias. La medalla no era solo un adorno, era una llave, una promesa de alivio, de dignidad. Contrastaba brutalmente con la opulencia de sus rivales, para quienes el deporte era una carrera más, un cheque más. Para ella era la única salida, la única forma de honrar el sacrificio de su familia y transformar su destino. El cuerpo le gritaba que se detuviera, que ya había dado todo, que la derrota era inevitable. Pero su mente, su espíritu, se negaban rotundamente a obedecer. No iba a ceder, no iba a permitir que la fatiga, el dolor o el desprecio ajeno escribieran su final.
Cada latido de su corazón era un no me rajo, un juramento inquebrantable. Iba a exprimir hasta la última gota de energía, de furia, de orgullo. El tartán bajo sus pies ya no era solo una pista, era el trampolín hacia lo imposible, la plataforma desde la que lanzaría su alma entera. El aire a su alrededor se cargaba con la electricidad de su voluntad, una fuerza que trascendía lo físico, una manifestación pura de la terquedad indomable que definía la esencia misma de México. Este sería su vuelo, su grito, su legado. Este sería su vuelo, su grito, su legado. Pero no era un vuelo improvisado ni un grito desesperado. En lo más profundo de su ser, cada fibra, cada célula había sido forjada en un crisol que los favoritos extranjeros jamás podrían entender. El aire enrarecido del altiplano, el mismo que los turistas temían, fue su mejor entrenador. Cada amanecer, el frío cortante que calaba los huesos, el oxígeno escaso que obligaba a sus pulmones a trabajar el doble, no eran un castigo, sino una bendición. Su cuerpo, acostumbrado a la escasez de oxígeno, era una máquina de resistencia, cada célula de su sangre lista para la última exigencia. Mientras las europeas entrenaban en cámaras de hipoxia controladas, ella lo hacía en la cuna de los dioses, donde el aire delgado era una bendición disfrazada, un forjador de pulmones de acero y un corazón que latía con el ritmo ancestral de la tierra. Este momento, este último aliento antes del despegue, era la manifestación de años de esa preparación silenciosa, invisible para los ojos del mundo, pero grabada en cada fibra de su ser. El cuerpo de la mexicana, lejos de los laboratorios y las clínicas de alto rendimiento, había sido moldeado por la propia naturaleza del altiplano. Cada amanecer, respirando el aire gélido y enrarecido a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, había provocado una adaptación fisiológica que las reinas europeas, con toda su tecnología, solo podían emular artificialmente. Sus pulmones, como fuelles incansables, habían aprendido a extraer hasta la última molécula de oxígeno, y su sangre, saturada de glóbulos rojos, era un río de energía que alimentaba sus músculos con una eficiencia asombrosa. Esto no era mera casualidad, era la terquedad de una biología mestiza, una herencia de resistencia grabada en su ADN que le permitía prolongar el esfuerzo, desafiar la fatiga y mantener la potencia cuando el cuerpo de las demás ya empezaba a ceder. Su motor interno era diferente, más resistente, más mexicano. Sus pistas de entrenamiento no eran tartanes sintéticos y pulcros, sino senderos rocosos y polvorientos, barrancos que exigían saltos improvisados y el empuje constante contra la gravedad. En ese terreno implacable, donde cada zancada era un desafío, sus tobillos y rodillas habían desarrollado una estabilidad y una potencia explosiva que ningún gimnasio de élite podía replicar. La terquedad del mestizaje se manifestaba en esa capacidad de adaptarse, de encontrar la fuerza donde otros veían solo carencia. Aprendió a impulsarse no solo con la fuerza de sus piernas, sino con la astucia de quien negocia con la tierra, con la garra de quien sabe que cada obstáculo superado es una victoria, un ladrillo más en el cimiento de su voluntad inquebrantable. Esa era su verdadera ventaja, su arma secreta. La soledad de sus entrenamientos en la sierra no era un vacío, sino un campo de batalla para su mente. Sin el bullicio de los compañeros de equipo, ni la supervisión constante de un séquito de entrenadores, ella había forjado una disciplina interna de acero. Cada amanecer, cada puesta de sol que la encontraba aún en la brega, era una lección de resiliencia, una meditación en movimiento. Su mente había aprendido a silenciar el dolor, a transformar la agonía en concentración pura, a visualizar la victoria no como un sueño, sino como una extensión natural de su esfuerzo. No había psicólogos deportivos para ella. Su psicólogo era el viento que susurraba entre los pinos, el sol que quemaba su piel, el silencio ensordecedor que la conectaba con su propia fuerza interior, una fuente inagotable de determinación. Y en ese silencio, en esa comunión con la tierra,
había aprendido una sabiduría ancestral que trascendía los manuales de biomecánica. Sus respiraciones profundas, no solo antes del salto, sino a lo largo de toda su vida en el altiplano, no eran un mero acto fisiológico, eran una conexión con el aliento de la tierra, una forma de anclar su espíritu y concentrar la energía vital. Antes de cada despegue, sentía la pista no como un material inerte, sino como una extensión de la tierra madre, una aliada que le brindaría el impulso final. Su mirada no solo buscaba la tabla de despegue, buscaba el horizonte, la inmensidad del cielo que había visto miles de veces desde las cumbres de su sierra, un recordatorio de que su vuelo no tenía límites, que la gravedad era solo una sugerencia para el corazón que se negaba a doblegarse. Los músculos que ahora ardían en sus muslos y pantorrillas no habían sido esculpidos únicamente por el entrenamiento formal, eran el resultado de años de una vida de esfuerzo ininterrumpido. La fuerza en sus piernas venía de caminar kilómetros cargando cubetas de agua desde el arroyo, de subir y bajar laderas empinadas con leña al hombro, de trabajar la milpa bajo un sol inclemente, sus abdominales, de estabilizar su cuerpo en terrenos irregulares, de levantar y cargar pesos con una técnica intuitiva forjada en la necesidad. Cada tarea cotidiana era un entrenamiento funcional, una sesión de pesas natural que había desarrollado una musculatura profunda, resistente y explosiva, ajena a las máquinas de gimnasio. Esta fuerza visceral, nacida de la supervivencia, era un secreto grabado en la memoria de su cuerpo. Así, mientras el mundo esperaba la confirmación de su derrota, cada fibra de la mexicana vibraba con una verdad oculta. No era una improvisada, sino una guerrera minuciosamente preparada por la adversidad. La altitud de su hogar le había dado pulmones de acero y sangre invencible. La escasez, una mente indomable y una astucia en el movimiento. La tierra, una conexión ancestral que la convertía en una extensión de su fuerza. Su cuerpo, lejos de ser un mero conjunto de músculos, era un templo de resiliencia, un recipiente de la garra mexicana, listo para el sacrificio supremo. Este salto no sería solo un acto de fuerza física, sino la explosión de una voluntad forjada en el crisol de su patria, el milagro que el mundo estaba a punto de presenciar, gestado en la oscuridad de su preparación. El mundo esperaba su derrota. El marcador, una lápida cruel. Pero en ese instante final, justo cuando el árbitro levantaba la bandera para anunciar su turno, algo estalló en su pecho. No era un pensamiento, sino una combustión visceral. La voz de la nórdica, jamás me supera en distancia, se grabó a fuego en su alma, no como una sentencia, sino como una afrenta que exigía sangre. El dolor en sus muslos se transformó en una punzada de rabia, el cansancio en una furia fría y calculada. Ya no era solo una atleta, era una guerrera ancestral, una encarnación del orgullo herido de México. La decisión fue irrevocable, tallada en el granito de su voluntad. No iba a saltar para competir, iba a volar para destruir la arrogancia, para reescribir la historia con la garra de su gente. Este no era un salto, era un grito. Se plantó en la línea de salida, no con la calma de la favorita, sino con la quietud tensa de un depredador. Sus ojos, antes un túnel de concentración, ahora eran brasas incandescentes que reflejaban el fuego de su alma. La multitud, un murmullo distante. El tartán, bajo sus spikes, dejó de ser una superficie inerte. Se convirtió en la piel de la tierra misma, vibrando con la expectativa de su despegue. El primer impulso fue una explosión controlada. Cada músculo de su cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la punta de sus cabellos, conspirando en una sinfonía de poder. Cada zancada inicial no era solo el avance de un cuerpo, sino la manifestación de siglos de resistencia, la promesa de su sangre, el eco de su altiplano. Su carrera era ya una declaración, una negación rotunda a ser silenciada.
La aceleración fue brutal, una embestida suicida contra los límites de su propio cuerpo. El aire a su alrededor se rasgó con su velocidad. El estadio se volvió un borrón de colores y gritos ahogados. Sus piernas, un torbellino de músculo y furia, batían el tartán con una cadencia infernal, cada impacto enviando una descarga eléctrica que le recorría la espina dorsal. El ácido láctico, que antes la atenazaba, ahora era un combustible ardiente, una droga que la impulsaba más allá del umbral del dolor. No había espacio para el miedo, solo para la pura, visceral necesidad de alcanzar la velocidad máxima, de pulverizar cada gramo de duda, de demostrar que la escasez solo había forjado un motor más potente, más indomable, más mexicano. La tabla de despegue se acercaba, una línea fina entre la gloria y el abismo. Con cada zancada, la tierra bajo sus pies parecía impulsarla, la memoria de los caminos rocosos de la sierra infundiéndole una fuerza primigenia. La tabla de despegue, una franja blanca que definía su destino, crecía en su visión con una velocidad aterradora. Sus ojos, fijos, ya no veían solo la madera. Veían el horizonte de su altiplano, el rostro de su madre, la bandera ondeando triunfante. Un microsegundo de vacilación, un parpadeo de duda, y todo estaría perdido. Pero no hubo vacilación. El cálculo fue instintivo, forjado en miles de saltos improvisados sobre arroyos y grietas. La concentración era absoluta, un túnel de conciencia donde solo existía la tabla, el aire y la voluntad inquebrantable de volar. La mente y el cuerpo, fusionados en un único propósito, se preparaban para el acto final, y entonces la explosión. El pie de despegue impactó la tabla con una furia desatada, un estruendo seco que resonó en el silencio expectante del estadio. No fue un simple empuje, fue una catapulta de carne y espíritu, la suma de cada sacrificio, cada privación, cada lágrima derramada en el altar de su sueño. Su cuerpo se alzó, desafiando la gravedad, estirándose en el aire con una elegancia salvaje, una suspensión que parecía eterna. En ese microsegundo de vuelo, el mundo entero se detuvo. Ya no había favoritos, ni desprecio, ni números crueles. Solo ella, suspendida, un punto de furia mexicana rasgando el cielo, dejando atrás el antes, lanzándose a un después incierto, pero irrevocablemente suyo. Era el punto de no retorno, el juramento de su alma materializado en el aire. En el cenit de su vuelo, el tiempo se detuvo, un instante robado a la implacable gravedad. Su cuerpo, tenso como un arco a punto de soltar una flecha, se estiró en una contorsión imposible, cada músculo vibrando con una energía primigenia. Los brazos, extendidos hacia adelante, buscaban arañar centímetros invisibles al aire, mientras sus piernas, aún flexionadas, esperaban el momento exacto para el impacto. El olor acre del tartán se desvaneció, reemplazado por el metálico sabor de la adrenalina en su boca, un recordatorio visceral de la batalla que libraba. Abajo, el foso de arena parecía un abismo, pero sus ojos, fijos en el punto más lejano, solo veían la promesa, la posibilidad de reescribir la historia. Era la furia del altiplano convertida en aerodinámica, un desafío abierto a las leyes de la física, un juramento de que México no se rendiría. El impacto fue brutal, una sacudida que le recorrió la columna vertebral, un estruendo seco que levantó una nube de arena fina, blanca como la cal de los caminos de su pueblo. Sus talones se hundieron con una violencia controlada, cada tendón y ligamento absorbiendo la energía del vuelo, una sinfonía de dolor que resonó en cada poro de su piel. La arena, caliente por el sol, se metió en sus spikes, entre sus dedos, un recordatorio áspero de la tierra que la había forjado. Con una determinación férrea, mantuvo la posición, estirándose aún más, cada centímetro vital, cada milímetro una victoria contra la inercia de su propio cuerpo. El aliento se le escapó en un jadeo,
pero el corazón, ese tambor ancestral, seguía latiendo con la fuerza indomable de su patria, negándose a ceder un solo ápice. Un silencio ensordecedor se apoderó del estadio, denso, pesado, como el aire antes de una tormenta de granizo. Las cámaras, que antes la ignoraban, ahora se fijaban en ella, en su figura inmovilizada en la arena, esperando el veredicto. La mexicana, con los ojos cerrados, sentía cómo el ácido láctico le quemaba los muslos, un fuego interno que contrastaba con el frío de la incertidumbre. Cada músculo temblaba, agotado, pero su mente se aferraba a la quietud, a la disciplina que le había enseñado la sierra, no moverse, no ceder ni un milímetro. El tiempo se estiró, cada microsegundo una eternidad suspendida, mientras el mundo contenía la respiración, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar, una interrupción brutal en la narrativa de la perfección extranjera. En las gradas, la favorita nórdica, con su sonrisa congelada, observaba con una incredulidad que se transformaba lentamente en una punzada de preocupación. Sus ojos azules, antes llenos de desprecio, ahora parpadeaban con una duda incipiente. La alemana, siempre calculadora, frunció el ceño, su mente analítica luchando por procesar la magnitud del salto, buscando un error, una falla en la técnica que justificara la anomalía. La keniana, con su fuerza descomunal, sentía un escalofrío que le recorría la espalda, una sensación inusual de amenaza. La certeza de su victoria, la comodidad de su superioridad empezaba a resquebrajarse, a mostrar fisuras bajo el sol implacable, mientras la mexicana, inmóvil en la arena, se convertía en un enigma indescifrable, un desafío a su hegemonía. Los jueces, con sus rostros impasibles, se acercaron con la cinta métrica, sus movimientos lentos, casi ceremoniales, cargados con el peso de la decisión. El metal de la cinta, frío y preciso, se extendió desde la tabla de despegue, desplegándose sobre la arena, centímetro a centímetro, en una agonía prolongada que torturaba cada nervio de la mexicana. Ella, aún en el foso, con la cabeza ligeramente ladeada, escuchaba el siseo de la cinta al extenderse, cada segmento un latido de su propio corazón. El bullicio del estadio se había reducido a un murmullo inquieto, una mezcla de asombro y expectación, mientras los comentaristas, antes arrogantes, ahora balbuceaban con una incertidumbre que delataba su propia sorpresa, incapaces de predecir el desenlace de esta historia. La cinta se detuvo. La mirada de los jueces se clavó en el número, una fracción de segundo que pareció una eternidad. Luego, un intercambio silencioso de miradas, una confirmación tácita que precedió al gesto. El árbitro principal levantó la bandera blanca, un destello de esperanza en el aire, y con una voz que por primera vez sonó cargada de una emoción apenas contenida, anunció la marca. El mundo contuvo la respiración y entonces el número apareció en el gigantesco marcador, 7,25 metros. Un estruendo inaudito, un rugido de la multitud que se desató como un volcán en erupción, un grito que no era solo de júbilo, sino de incredulidad, de asombro, de la liberación de una tensión que había oprimido el alma del estadio. La mexicana, aún en la arena, escuchó el número, el eco de esa cifra resonando en lo más profundo de su ser, y una lágrima, salada y tibia, se deslizó por su mejilla, mezclándose con el sudor y el polvo. No era solo un número, era la vindicación de cada sacrificio, el grito ahogado de su altiplano, el honor de su gente. Se incorporó lentamente, sus músculos protestando, pero sus ojos, ahora abiertos, reflejaban una luz que no era solo alegría, sino una profunda paz, la satisfacción de haber cumplido un juramento. El estadio entero se puso de pie, un mar de aplausos y vítores que se elevaban al cielo, un reconocimiento unánime a la hazaña que acababa de presenciar, un milagro gestado en la furia y la garra de México. La favorita nórdica, al ver la marca, sintió como el mundo se le venía encima. Su rostro, antes impasible, se contrajo en una mueca de incredulidad y rabia contenida. El
jamás me supera en distancia, que había pronunciado con tanta arrogancia, ahora era un eco burlón en su propia mente, una sentencia que se había revertido con una crueldad inesperada. La perfección de su técnica, la inversión de millones, la certeza de su linaje deportivo, todo se desmoronaba ante la cruda e innegable realidad de ese 7-25. Era una bofetada a su ego, una humillación pública que la despojaba de su aura de invencibilidad, revelando la fragilidad de su soberbia frente a la furia indomable de un corazón mexicano. La alemana, con sus principios de eficiencia y control, se quedó petrificada. Sus cálculos, sus modelos biomecánicos, sus pronósticos fríos y exactos habían fallado estrepitosamente. La lógica le gritaba que ese salto era imposible para una atleta con el historial y los recursos de la mexicana. Su mente, acostumbrada a la previsibilidad de los datos, no podía procesar la explosión de una voluntad que trascendía cualquier estadística. La keniana, cuya fuerza bruta era su arma principal, sintió que su poder se volvía insignificante ante la manifestación de una garra que no se medía en músculos, sino en espíritu. El podio, antes un feudo inexpugnable, ahora se tambaleaba bajo los pies de las favoritas, amenazado por la irrupción de una fuerza ancestral. Para la mexicana, el rugido del estadio era la voz de su tierra, de su familia, de cada rostro curtido por el sol y el esfuerzo en el altiplano. El dolor en sus músculos se desvaneció, reemplazado por una euforia que le recorría cada fibra, una descarga de energía que la hacía sentir invencible. Recordó las noches frías en la sierra, el sabor de la tierra en la boca tras una caída, las manos ásperas de su madre, la mirada orgullosa de su padre. Este oro no era solo suyo, era de ellos, de cada mexicano que se levanta día a día con dignidad y perseverancia, un tributo a la capacidad de su pueblo para transformar la escasez en virtud, la adversidad en victoria. Era la prueba irrefutable de que el corazón de Agave no se doblega. El himno nacional, entonado con una pasión desgarradora, llenó el estadio, cada nota un tributo a la lucha, al sacrificio, al honor recuperado. La bandera tricolor, izada con solemnidad, ondeaba victoriosa en lo más alto, un manto sagrado que cubría el alma de una nación. La medalla de oro, fría y pesada en su cuello, no era solo un metal, era el símbolo de una hazaña improbable, la manifestación tangible de que la garra mexicana, cuando se enciende con la furia del desprecio y el fuego del orgullo, puede mover montañas, desafiar imperios y reescribir la historia. El mundo había subestimado a México, pero en ese día, en ese salto inmortal, la nación del altiplano había volado más alto que nunca, silenciando para siempre la arrogancia extranjera. El mundo había subestimado a México, pero en ese día, en ese salto inmortal, la nación del altiplano había volado más alto que nunca, silenciando para siempre la arrogancia extranjera. El estruendo del estadio, un rugido primigenio que se elevó desde lo más profundo de miles de gargantas, no era un simple aplauso, era una liberación, un grito colectivo de asombro y júbilo que sacudió los cimientos del Coliseo. Las cámaras, antes indiferentes, ahora la buscaban desesperadamente, intentando capturar la incredulidad en el rostro de la favorita nórdica, cuya sonrisa perfecta se había desvanecido, reemplazada por una mueca de derrota que era más elocuente que cualquier palabra. El silencio de la alemana y la keniana era un eco de su propia impotencia, sus ojos fijos en el marcador, incapaces de procesar la irrupción de una fuerza que desafiaba sus cálculos, sus presupuestos, su arrogancia. La narrativa de la inferioridad se había pulverizado, dejando solo el polvo de una nueva verdad. Para la mexicana, el oro, frío y pesado en su cuello, era más que un metal, era la
materialización de cada amanecer en la sierra, de cada gota de sudor derramada en la tierra árida, de cada sacrificio de su familia. No era solo su victoria, era el triunfo de todo un pueblo que se negaba a ser una estadística, un borrón en la historia ajena. La voz de la nórdica jamás me supera en distancia. Ahora resonaba en su mente como un eco vacío, una profecía rota que se había estrellado contra la garra indomable de México. Sentía el peso de la bandera, no como una carga, sino como un manto sagrado que la envolvía, protegiéndola del juicio y el desprecio. En ese momento, sobre el podio, la tierra del altiplano se elevaba con ella, reclamando su lugar en la cima, demostrando que el corazón forjado en la adversidad era más valioso que cualquier fortuna. El eco de ese salto resonaría para siempre en los anales del deporte, no solo como una marca, sino como un desafío, una declaración rotunda de que la garra mexicana no se doblega. La mirada del mundo, antes condescendiente, ahora la observaría con un respeto ganado a pulso, con la admiración que solo se concede a aquellos que rompen los moldes, que reescriben las reglas. Este no era un final, sino el inicio de una nueva era, una semilla de esperanza sembrada en el tartán que germinaría en cada rincón de la patria. El nombre de México, antes un murmullo, ahora era un grito, una promesa de que, ante la adversidad y la arrogancia extranjera, la fuerza del altiplano, la sangre de esta tierra, siempre encontrará la manera de volar más alto. El estruendo del estadio, un rugido primigenio que se elevó desde lo más profundo de miles de gargantas, no era un simple aplauso, era una liberación, un grito colectivo de asombro y júbilo que sacudió los cimientos del Coliseo. Las cámaras, antes indiferentes, ahora la buscaban desesperadamente, intentando capturar la incredulidad en el rostro de la favorita nórdica, cuya sonrisa perfecta se había desvanecido, reemplazada por una mueca de derrota que era más elocuente que cualquier palabra. El silencio de la alemana y la keniana era un eco de su propia impotencia, sus ojos fijos en el marcador, incapaces de procesar la irrupción de una fuerza que desafiaba sus cálculos, sus presupuestos, su arrogancia. La narrativa de la inferioridad se había pulverizado, dejando solo el polvo de una nueva verdad. Para la mexicana, el oro, frío y pesado en su cuello, era más que un metal. Era la materialización de cada amanecer en la sierra, de cada gota de sudor derramada en la tierra árida, de cada sacrificio de su familia. No era solo su victoria, era el triunfo de todo un pueblo que se negaba a ser una estadística, un borrón en la historia ajena. La voz de la nórdica jamás me supera en distancia. Ahora resonaba en su mente como un eco vacío, una profecía rota que se había estrellado contra la garra indomable de México. Sentía el peso de la bandera, no como una carga, sino como un manto sagrado que la envolvía, protegiéndola del juicio y el desprecio. En ese momento, sobre el podio, la tierra del altiplano se elevaba con ella, reclamando su lugar en la cima, demostrando que el corazón forjado en la adversidad era más valioso que cualquier fortuna. El eco de ese salto resonaría para siempre en los anales del deporte, no solo como una marca, sino como un desafío, una declaración rotunda de que la garra mexicana no se doblega. La mirada del mundo, antes condescendiente, ahora la observaría con un respeto ganado a pulso, con la admiración que solo se concede a aquellos que rompen los moldes, que reescriben las reglas. Este no era un final, sino el inicio de una nueva era, una semilla de esperanza sembrada en el tartán que germinaría en cada rincón de la patria. El nombre de México, antes un murmullo, ahora era un grito, una promesa de que, ante la adversidad y la arrogancia extranjera, la fuerza del altiplano, la sangre de esta tierra, siempre encontrará la manera de volar más alto. La victoria no fue solo un récord, fue un eco que se extendió por cada rincón del país, desde las milpas de la sierra hasta los murales de la capital. Ya no era una historia de poder ser, sino de somos. La nación acostumbrada a la narrativa de la lucha silenciosa encontró en ese salto un estandarte de que el corazón, la garra y el ingenio mexicano podían desafiar cualquier presupuesto, cualquier linaje.
El deporte, antes visto como un privilegio de los grandes, se redefinió como un campo de batalla donde la dignidad y el espíritu ancestral de nuestra gente podían reescribir las reglas. Aquella noche, bajo la luna del altiplano, un silencio orgulloso cubrió la tierra, no de resignación, sino de una nueva certeza. México había hablado, no con palabras, sino con un vuelo que rasgó el cielo y dejó una huella imborrable en la historia, un testamento de que la verdadera grandeza nace de la tierra y del alma indomable.